Otro día más. Mamma mía. A ver cómo avanza esto, supongo. Nos quedamos en un punto en el cual, pues, hablé... O sea, he derrotado a Henrik... Fenrich... El malo. Derroté al villano maloso. Acabé con un dios de la muerte. Y entonces fui a por el druida, estaba ahí en plan, no, no puedo abandonar este sitio, hay oscuridad, Art no encontró nada que lo ubicase con su colega, y bueno, al final hablé con Art, que estaba más tieso que el pan de ayer. Este pavo se metió en un portal. Aquí tiene bueno, aquí no lo tiene, pero bueno, que en teoría cogió al niño en brazos, le falta algo, y aquí estamos, así que, ok, vamos a ver qué qué le falta a ese niño de dudosa procedencia. ¿Qué te cuentas? Thaniel is resting, but it's no easy slumber. I discovered what's wrong with him. ¿Qué The pasa? shadows rended him in two when they bore him away to the Shadowfell. Half of his essence remained here, amidst the curse. What stayed behind would have been the strongest part of him. But after all these years left in the darkness, corruption must have taken hold. ¿Se puede deshacer? Perhaps, if we can find Thaniel's lost half and make him whole again. Only the missing half may not come willingly. The curse will have sunk its tendrils deep, twisting Thaniel's essence into something else. ¿Cómo que está muerto? Perhaps not. If he truly is a part of Thaniel, then he is beyond life and death. O sea, que ese Or whether niño he's just era... hiding. Vaya por Dios. We should return to where you saw him. And I truly mean we, if you wish. Every moment counts, and I've asked much of you already without being at your side. This doesn't have to be your burden alone. Every moment counts, and I've asked much. If you want me, I'm yours. Against the curse, against the absolute. Anything. ¿Por qué puedo repetir el... Me cago en Dios. Ok. Voy a soltar a la tipa me lo voy a llevar, pero tío, ¿por qué coño se repite tanto el juego, tío? Es porque... No lo entiendo, tío. De verdad que no comprendo esta mierda, o sea, no me quejo, pero... Pero virgen puta, tío. Qué repetición, o sea... I would not linger in this land. Ataca... Sí, sí, estoy totalmente seguro. Later then. I tell you not to get in trouble, but I suspect it will... Pues vale. Por cierto, esto no abre ninguna puerta romántica entre tú y yo, druida. Llevas haciéndole ojos a Mario mucho tiempo y yo lo siento, pero... Pero a ver... Que no entiendo, el juego me daba a entender que este pavo ya no podía unirse conmigo, ¿no? Pero al final sí. Vente. ¡Oh, no! Se volvió nivel 1. A ver. Lo dejo a nivel 1. A nivel 10. Vamos a ver qué hago contigo, porque ya son 2 druidos los que llevo en el equipo, o sea... Puta madre. La tipa era de las esporas, o sea que tú podrías ser, qué sé yo, de la luna. O de la tierra, me imagino de la tierra, que es un poco más básico, ¿no? Más básico y que seas un puto furro asqueroso, ¿no? ¿Qué te parece? Y mira, vas a echar veneno. Los hechizos ni zorra, porque para qué, quiero decir, al final estamos hablando de que ya tal. A ver, ¿qué es esto? Un círculo de la tierra.
Me interesa que sea duro, o sea, imagino que... Bosque, ¿no? Luego aquí no veo nada... Hoja de fuego. Eso suena guay, la verdad. No sabía que es curación. Una hoja de fuego suena potente, la verdad. Durida nivel 4. Pues yo qué sé. Un poco de fuego. Este tipo es sabio, es sabiduría. Mm, mm, mm. Tiene una buena constitución, es decir, que aguanta bastante. Que tenga estas dos me viene bien, la verdad. Ya que voy a dejar de lado a la pava esta. Aunque, o sea, que el druida sea un poco mixto, va a ser una fiesta. Una fiesta pagana del mago de Oz, pero bueno. Más magia. Más bosque, ¿no? Porque al final, bueno, cambia todo, ¿no? Sí. Tormenta de agua-nieve. Luz del día y acelerar. Relámpago y volar. Duda vestosa y toque vampírico. Oye, pues me gusta relámpago y volar, ¿eh? O sea, el volar ciertamente no lo he utilizado mucho, aunque... El crecimiento vegetal llamar al relámpago suena bien, ¿no? Porque al final puedo ver... Y llamar al relámpago. Lo de volver a llamarlo me gusta más, la verdad. El crecimiento vegetal, que es lo que hacía, la verdad. Eso sí que tengo que verlo. A ver, es movilidad reducida, me puede servir para algo. Nivel 3. Tormenta de aguanieve yo lo cambiaría por este, la verdad. Porque tengo que subir un poquito, así que... Un poquito, unos cuantos niveles, 4 más. Pacto de la tierra, terreno difícil. Ya no se ralentiza. Pantera. ¡Eso lechuza! La madre que lo parió. Porque puedo seguir subiendo, así que hasta que no esté cerca ya de... Cuando sea nivel 10 ya le pondré todos los hechizos que quiero meterle. Más. Lo de dominar bestia y piel pétrea, estamos hablando de que es una cosa muy buena, ¿eh? Le voy a quitar las enredaderas, le voy a meter esta de aquí, le voy a quitar restablecimiento menor a tormenta de hielo, es muy buen ataque, ciertamente. El cuchillo de hielo puede estar bien, supongo, pero me interesa más que pueda invocar a un ser de los bosques, aunque nunca los he utilizado. Y a ver, tiene unas buenas vallas. ¿Dónde? No quiero saberlo, pero me es mejor si tiene, por ejemplo, poliformar. No, poliformar no. Voy a bajar un poco el nivel y... ¿Qué podría ponerle? Una esfera de llamas podría estar bien. Ráfaga de viento, esto...
Esto me puede estar bien para empujar a la gente, ciertamente, por lo que a mí me gusta. Calentar metal. Eso podría estar muy bien. No, espera, me he equivocado. Calentar metal es... Ah, ya lo tenía. Entonces... De nivel 1, pues entonces sí que le pondría algo. Le pondré que tenga... la de bien que en 3 niveles, así que... A ver qué más puede ofrecerme el druida. Nivel 4 y otra mejora de características. Yo le di el de versado en las armas. O sea que básicamente tiene maniobras. Llevar una armadura media no te impone desventaja en pruebas de sigilo. Destreza. Este tío tiene una destreza moderada. Pero bueno. Algo que podría estar bien. Al ser un tío furro, básicamente... Que esto podría estar bien, pero no sé si se junta con lo de ser un puto furro, la verdad. Que es el problema, no puedo arriesgarme a ponerle una habilidad sin saber realmente si eso me va a dar lo que necesito. Así que supongo que podría ponerle... mm, ¿Esto qué es lo que me daría? Estos conjuros rituales... No. Pues voy a arriesgarme con la de batón de taberna. Si sale malamente, voy a aumentar la constitución más que la fuerza. No, pero tiene muy poca fuerza, de hecho. Este tipo es más atacar con magia. O sea que me convendría volverlo un... ¿Mazote de magos? No. Voy a ponerlo de combatiente con 2 armas, la verdad. Los druidas, menos la otra, puedo utilizar 2 armas, así que... Como todavía me quedan 2 niveles, vamos que más. Nivel 9. Otra pasiva. Cono de frío y contagio. ¿Puedo ver qué es? Ahí. Quitaré este. Ciertamente me gusta más este. Este lo quito y pongo este. Marchitar es bueno, pero es contra las plantas. Mejor los insectos, la verdad. Un nivel más.
Y se puede transformar en un puto dinosaurio. Que sé que tenga también resistencia, ¿no? Este tipo tiene ya demasiadas cosas, pero bueno, así está bien. Ok, pues ya estaría. Joder, media hora. Bueno, ahora toca calzarlo, ¿no? Ahora toca vestirlo. Ay, puedo llevar armadura media. Como no estoy llevando a... Ah, esta armadura no estoy llevando a Mario. Ok. ¿Por qué anda como si le acabaran de dar por el culo, tío? Está andando como si le... Está un poco cojito, ¿no? ¿Qué quieres decirme? ¿Cómo te llamabas? ¿Halsing? ¿Halsing? ¿Helsing? O no, es el Helsing, es... Ya saben. No es competente con armas marciales, ok. No es competente con armadura pesada, ¿verdad? Debería de poder llevar esta espada, ¿verdad? Así que te la equipo. Y debería de poder llevar otra, ¿no? Porque... Ah, espadón, espada huyo. No es competente. A ver, tengo que buscar unas espaditas bien ricas. Esta es otra espada, ¿no? A ver si puedo llevarla. A ver si puedo equiparla con varias. A ver, te vas a poner... Sinceramente, Helsing me caes un poquito así asada, ¿vale? Así asada porque, quiero decir, has tardado como 15 días, 15 vidas, mejor dicho, en poder ser utilizable, en poder ser jugable. Te voy a poner unas cuantas cosas interesantes, supongo. Esto también te viene bien porque tienes magia de hielo, que sé que la voy a abusar de ella. Unas botas también tengo que pillarte. Creo que te puedo poner este anillo. De botitas te podría poner, por ejemplo, esta, que cuando te corras te cabrees. Cuando corras te cabrees. Muy bien. Esto... Esto te hace que tendrás ventajas si estás rodeado, que tal y como somos en este equipo, ten por seguro que vas a estar rodeado de enemigos totalmente. Esto puede estar bien. Ok. Deberías de poder llevar dos, ¿no? Puedes llevar también... Esto es un espadón, ¿no? Esta es otra espada que he cogido. Así me gusta. Que si es posible, equípate en la mano... O sea, equípate la que hace más daño en la mano diestra, ¿sabes? Que vamos, este tipo no hace ni la mitad de daño del que hace Mario. O sea, no es normal. Espérate, no, espérate. La otra espada. Aquí. Porque está en la mano diestra. Y en la mano menos diestra. Ahí. Y a distancia, pues toma un arquito. Yo qué sé. Ahora, armadura. ¿Por qué no te ha cambiado la apariencia? ¿Por qué no cambia tu apariencia con la ropa que te pongo? Yo qué sé. ¿Qué pasa? Que eres demasiado la polla como para poder... Yo qué sé, tío. Y sé que le iba a poner otro anillo, pero bueno. Otro anillo, otra... Pero... Ah, vale, no, espérate, que es que estamos en el campamento, que soy gilipollas. Joder, qué asco. Virgen Santa, qué feo eres. Virgen Santa, que parece que estás haciendo cosplay de Mario.
Está mal que sea yo quien te lo diga, tío, pero no he sido bendecido con guapura, tío. A ver, sí. Sinceramente es que está regular, aparte que no te sientan bien los colores rojos, ¿eh? En Mario sí, pero a ti te tiene que buscar otras tonalidades, ¿eh? Tiene que estar abajo de todos los colores, ¿verdad? Ah, púrpura. ¿Qué sé yo? ¿Qué más podría ponerle a este sujeto? Porque casco, la verdad es que el casco que tiene ahora mismo es bastante feo. No tengo ningún casco así. Mira, este mismo. Este mismo solo con un propósito. No tener que verte la cara. Fantástico. Exacto. Lo habéis escuchado, ¿no? Eso. Eso mismo. A ver. Armadura de pieles. Fantástico. Puedes pintar el casco. Es de oro, pero... Bueno, se ha deslustrado, pero está bien. Puede funcionar. ¿Te vas a pintar también? Bueno, eso es para el campamento, realmente. Estos son los que tú estás gastando, de hecho. O no. Las botas sí. Y ya de último, pues yo qué sé. Ya no hay más que tener que pintarte. Bueno. A ver cómo funciona el druida. ¿Dónde está mal? Ah, vale. Que he hecho un movimiento largo, digo, a lo mejor he acabado a tomar por culo. Pero bueno, Halsin se ha unido al equipo. Last light in. Hearth aglow and lanterns lit, just like 100 years ago. I imagine the vista was more idyllic back then, as were its patrons' chances of surviving the walk home. Ahora, Still though, aunque quiero when decir, you were expecting nothing but desolation, even a small glimmer of hope fills the heart. muy bien, Halsin, pero a ver, también quiero ver qué habilidades tienes. Palabras de curación. Forma de oso de las cavernas. Ráfaga de viento, que las tiene de todos los niveles, la verdad. Estamos hablando de que te mete una hostia como una casa de grande, ¿no? Hoja de fuego. Esto haría falta un bastón o no sé cuánto. Ataque. Si yo ataco. O sea, estamos hablando que haces un daño de entre 3 y 15. No está mal, la verdad. Tienes también la de ola atronadora. Lanzar cuchillo. Ataque y desarme a distancia cuerpo a cuerpo. Eso está bien básicamente para poder quitarle las armas a alguien. Tienes el reagrupar, por lo cual... estoy viendo que solo tienes una acción... O sea, solo tienes un dado de supremacía. O sea, que tengo que elegir contigo si quiero darle más vida a alguien o si quiero hacer un desarme. No estás tan roto como la otra, ni mucho menos. Pero bueno, algo sabes. Tormenta de hielo, esta es la magia. Piel robliza, esto es ponerte la piel dura. Recuperación natural. Cuando no está en combate, recuperas especies de conjuros gastados. Y esto sería sacrificar mi naturaleza a cambio de una recuperación. Forma salvaje. Tengo pantera, tengo lobo, tengo araña, tengo oso, lechuza. Tengo tiranosaurio. Que puede disolver la armadura. Inmovilizar persona, calentar el metal. Luego las clases por lo que veo también. Enredaderas. Tormenta. Me cago en... Hostia puta, cuánto... Atadura planar. Básicamente esto es forzar a una criatura a estar bajo mi control, supongo. Contagio, conjuro elemental. Curar heridas en masa, o sea que puedo curar a mucha gente. Piel pétrea, otra vez. O sea,
Supongo que cambian algo. Tomar una bestia. O sea, este cabrón puede dominar tanto personas como insectos. También puede dominar a los muertos. Puede apresar a la gente con hiedras. Puede atacar a la gente con sus garras. Puede invocar a un cuervo que ciega. Me cago en Dios, hostia puta. Still alive, so that's progress. La madre que lo parió, ¿cuánta mierda tiene el cabrón este? En fin, como sea, tengo que ir a buscar al niño, ¿no? Al niño, el cual, digamos que... In this place. Now, it is quiet. Quiet and dead. Qué triste, ¿verdad? I can make some animal noises if it will make you feel more at home. You bleat well enough as it is. Corazón Sombrío dijo algo de hacer sonido de animales, ¿o qué? Anda, hola. ¿Qué te cuentas, Oliver? No! Go away! He's scarpered. We'd better track him down if the shadows don't stop us first. Pues vale. Me parece que... o sea, ya he escuchado que hay enemigos. ¿Dónde estamos? Está... ¡Papi! ¡Mami! No haces mucho daño con eso, la verdad. Puedes conjurar esto y atacar a la cúpula de cristal, supongo, ¿no? Con eso los atacas y no puedes atacarles con eso. Pero imagino que sí que podrías conjurar una cimizarra de fuego con la que ganar algo de fuerza y moverte hacia aquí. Pues sinceramente a lo mejor funciona, ¿eh? A lo mejor me puede ser más útil de lo que pensaba. Pese a ser... No falles. Está bien. Pese a ser lo que es, creo que puede estar bien. Marca de cazador a este. He marcado a la puta tu madre. Y pega una paliza a tu madre. ¡Pumba! ¿Qué te parece? Hostia, que le he metido tu madre. Ah, ok. Lección de papi. Joder, eso suena muy sexual, chaval. No me está gustando las palabras que me estás transmitiendo. Pero bueno, vamos a lanzar. Para algo en el equipo tengo cono de frío. Yo tenía un hechizo guapo, ¿no? Podría dominar... Es que, tío, que me digas que no es humanoide el... Bueno, literalmente tienen un cuerpo parecido al de un humano, es como... Lo que tú me digas. A ver, me viene bien, los pillo a... ¡Pum! Not breaking things. Need to stay focused. On my way. Ay, vale, no puedo hacer eso. O sea, que corazón sombrío ha tenido el poder de literalmente invocar a Dios. A un lado.
Llamaré a Dios. Ok, quedan 3 chavales, pero... ¿sí? Es cuando pegan 80 kilos de daño. Oh no, pobre niño. Solo puedes pegar una hostia, no tienes ataque adicional. Joder. So much for peace. He acostumbrado a Mario, que siempre puede dar unas cuantas. Se había fallado. Pimba. Bueno, sí, tengo que atacar también a la esfera. Vale, va a estar invocando, ¿verdad? Va a estar invocando, así que... Puedes llegar de un salto aquí, por ejemplo. Y te haces un cono. Oh no, yo no puedo hacer el cono. Bueno, no pasa nada. Unos rayitos, ¿qué te parecen? Y así de paso tu padre dice... ¡Pum! Una hostia, la ha metido a Gale, pero bueno. A ver, tú sí que tienes para hacer un área, así que... Aunque esto daña al mago, puedo hacerlo de forma de que el mago no sufra. Bueno, sí. Never a dull moment. De verdad lo has fallado, tío. Va a seguir invocando, así que... Why couldn't you just leave me alone? Why can't I just stay here playing? I had everything I've ever wanted, right here! And you've ruined it. I'm not leaving. You can't make me. Ahora, sé que no puedo obligarte. He's much more than a child, but he doesn't truly know that. Bueno, vale. Aunque... He's nothing to me. He left me here all this time. I had to do everything for myself. Even when it was scary, even when I was alone. I didn't give up. But would he even want me back? I've changed. A lot. So I wouldn't have to make up friends to play with anymore. I'd have someone real. Supongo. Like that. And he would too, I think. Alright, I'll do it. I want to do it. Well done. Are you crying? You're a bit big to be crying. But I suppose that's okay. De verdad estás llorando bajo la armadura, hijo de puta. Thank you for playing with me. Pues vale, pues vete. Dejaré que se le vea la cara a Halsin, supongo. It's Dejemos- done at last. Soon the land will be unshrouded. We should return to Thaniel when we can. Te quitaré el casco para que seas más feliz, hombre. Para que podamos ver cómo llora siendo un macho.
Is that blood? Pero bueno, a ver. Never mind. Entonces, no me jodas que Bolo puede ser jugable. Joder, ya me jodería, ¿no? No me digas que Bolo, de todas las personas, Bolo, el subnormal ese que está tocando la... ¿Dónde está? Lo he leído algo de Bolo. ¿Dónde está Bolo, tío? No me jodas que puedo... My friend, how do you fare? Esto no cambiaba nada. You won't find a more learned opinion on this matter. You only have a matter of days to live. Lo siento, Bolo, hemos tenido ya esta conversación, ¿sabes? You did it. Catherick Thorm is no more. The Shadow's grip is broken. Soon, the land shall heal. Parece el tipo de hazaña que merece una recompensa. I would agree. But patience is needed. Nature moves at its own pace, and bestows its bounty when it sees fit. Give it time. A reward shall come to you when you need it most. Pues vale. Pues ya está, ¿no? Thaniel rests well. He's healing very rapidly, now that Oliver has returned to him. No more than my right hand can absorb my left. Oliver is helping Thaniel to recover. They both lie dormant, like trees awaiting spring. Once the curse is lifted, they can stand as one or as a pair. Whatever they wish. I hope they will remain as a pair. It will be good for them both to have a friend, once I'm gone. Still, I would like to return here someday. See Thaniel and Oliver again. In my meditations, or perhaps in person, if the Oak Father wills it. I hope he does. Pues vale. I can't say for certain, but we'll see it come to pass long before this place recedes behind us. Don't worry. All is at hand. We can depart whenever you're ready. Okay. I knew I could put my faith in you. If only we had met sooner. I have. But perhaps there is more that I want. Anyway, once the curse is lifted, nature can take its course without me. I belong at your side. Not what, who, but all in due course. La puta madre. ¿Por qué todos aquí son o bisexuales o gays? No tengo nada en contra, pero... ¿por qué coño yo? ¿Por qué yo? Puta madre. Puta madre. A ver, ya he hablado con Halsey para que ahora me digas que no se ha terminado la misión. Pero tengo que hablar con el chaval otra vez. Your path leads away from me, I sense. Pues vale. Pero ya estamos listos, ¿no? O sea, ya... I swear, I can already feel a change in the air. Pues vale. Yo qué sé. En algún momento el juego dirá... listo. Y eso de que desprendo mucha testosterona... ¿qué quieres que te diga? No me hace gracia. ¿Pero por qué coño me dices que hable con...?
Si está aquí... O sea, habla con... Es que, tío, yo no lo entiendo. I swear, I'll Ya, be ready. te quedas en el campamento, ahora hablo contigo, ha cambiado algo, únete a mí, pues ya está, yo qué sé. Si salgo y entro del campamento, algo cambia, podemos hablar mejor, supongo, no sé. I don't know. Habla con el pavo este en el campamento, venga, maldición de la sombra. Que tío, está marcado ahora con que hable con él. Por favor, Halsing, Helsaisen. I swear. Pero ¿qué pasa? Que tengo que hacer un descanso largo. No debería, ¿no? Es que me da mucha pereza ahora hacer un descanso largo, tío, porque es que desperdiciar recursos. Ah, coño. En fin, veamos si me queda algo más que hacer. Sí, ahora que hable contigo, pero... I swear. Que sí, que ya me he dado cuenta que notas tú un cambio en el ambiente. Son las feromonas, ¿sabes? Bueno, yo qué sé, avanzaré por... O sea, ya me voy para la puerta de Baldur. Nos vamos a la puerta de Baldur y ya está. Y ya cuando haga un descanso largo, hablamos. ¿Qué te parece? The Absolute armies are on the march, and Baldur's Gate is their target. Pues nada. Si decide, o sea, me está diciendo que... O sea, pues me queda alguna misión aquí. A ver. Misión personal, esto no tiene por qué influir. No sé, todas las misiones ya son para ir a la puerta. Voy a guardar por si acaso, por si por lo que sea, al entrar por la puerta ahora no me deja volver a hablar con el tonto este y no puedo cerrar la misión del sitio. A ver, guardar la nube, venga, por si acaso. Vamos para allá. A ver qué pasa. Van a decir el nombre. Has been lifted. The land's cleansed of the shadows. Kethric's reign of living death is over. Ok. Your courage has been tested, and in this at least, you have triumphed. Gracias. Un poco triste, ¿no? Que no pueda venir a este sitio ya cuando... O sea, se queda de puta madre para vivir ya cuando me voy, ¿no? Ha sido una pesadilla justo antes de... Pero cuando me voy, ahora está de puta madre. Ok. Así es siempre. Cuando me voy de los sitios, florece la vida. ¿Cómo se nota que la naturaleza me odia? Puta madre. En verdad me da pena. Allá donde voy solo hay caos y destrucción. Y cuando me voy, es bonito. ¿Qué te pasa? ¿Te has dado cuenta que he matado a tu compadre o qué? No, te están pintando. Bastante feo, por cierto. Sergeant, if you are here, I presume Wern's Rock is secure, and preparations for my inauguration are complete. No, Lord Gortash. We were interrupted. Another quake in the lower city. More severe this time. So you came cowering to my chambers? I'm flattered, Sergeant. But even I cannot command natural phenomena to cease. Forgive me, my lord. But there is panic in the streets.
The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the Flaming Fist than to run scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties. Duties, duties, duties. Patrolling and saluting and following and bowing and scraping and yes sir, no sir, rip and cut your throat, sir. Your plan is falling apart, lordling. Give me a reason not to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just the start. Neither of us expected the prison bearers to kill Ketheric. They'll be traveling to the city. Let's make sure we give them a Baldurian welcome. I itch to peel you, to split your skin, to see your skull shine in the light. Little tyrant. Lucky for you, I harvested a whole family of living flesh in Rivington at high sun. They will sate my blade thirst tonight. Oh, but tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, my blades will thirst again. Ay, se la ve sana de la cabeza, la verdad. A la muchacha. Estamos... Vaya forma de topear. Casi parece que haya aparecido por arte de magia. Aquí todo el mundo folla menos yo. Mira, qué texturas más poco definidas. En serio, ¿qué coño está ocurriendo con las texturas, colega? Lo único que están bien detallado es mi culito. No chingo porque los que quieren chingar conmigo son hombres. Y sí que es cierto que Corazón Oscuro podría... The city waits in uneasy silence, one sleep away. Finalmente. Baldur's Gate. Ahora es cuando sale la intro del juego, ¿no? No. 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 Bueno. Baldur's Gate 3. Buen campamento me he montado, la verdad. Ay. En fin, a ver qué tienen que contárselo la gente. Consumir vida. Final night in the open air, and then back to the city. Rest while you can. I fear that quite a bit of work awaits us. Cuéntame de ti. That speaks well of your taste. I've heard my share of bad ballads about things I never did. If you have questions, ask. Just don't expect my answers to rhyme. Pues vale. ¿Te has enfrentado ante los It muertos? was Baal alone we faced in our time. And bad as that was, he had no elder brain for a lapdog then. Help won't come from the history books, or from any old tales I can spin you. This is your story to write. There. Have I fulfilled my role as your wise and wizened elder? Bueno. No eres tan vieja, ¿no? I've passed enough years that counting them is a waste of what remains. Which is to say, yes, I am that old. Imagino que esta saldría en los primeros juegos. Ask it. More than I would like. In my youth, I was a brief and very much unwilling member of a colony's hive mind. I felt the way they think, saw the world as they do. Foul,
unnatural creatures who find the foulness in us and twist it to their will. But then, who am I speaking to? You have far more experience than I. Memento me I pertenece. believe you. You remind me of another I knew, marked by forces beyond their control. The gods can grant power or strip it away, but so long as your will remains, you have the only weapon you need. Pues vale. Ahí está la aldea. Ahí está. Más que aldea, la puerta de Baldur. Ay, ¿qué te cuentas? Almost pleasant traveling with company, if you ignore all the less pleasant aspects. Fine. What's on your mind? How are you holding up? Lo mismo de Be so siempre. modest. Ay, le cerré las puertas de mi corazón. Y con gusto. Bueno, ya está, le dije simplemente que no. Joder, ya lo siento. I'm listening. Algo que decir. Your mind connects with Lae'zel's, and together you envision the Githyanki disc. Another part of the Orpheus tale. This one has been translated to common. Fine. The Prince of the Comet, Part 2. The Prince of the Comet, Orpheus himself, led his honor guard into battle. Their red dragons bellowed with righteous anger, and the heavens erupted. The glorious prince cried to all who could hear him, "Praise be to my mother Gith, the queen of the one sky, sacrificed to the hells by the renegade Vlaakith." But the true heir, the Prince of the Comet, could not overcome Vlaakith's knights and their ill-gotten worms. Mighty Voss, Gestil Kithrak, lit the astral sky aflame. When the ash had cleared, beloved Orpheus was gone. True heir, glorious prince. There's no greater crime than to exalt the pretender called Orpheus. Bueno. Como digas. Como gustes. ¿Qué tal, Will? Well, Nada que contar. ¿Qué tal, Carlach? Nada que contar. El druidoide. Oakfather preserve you. Only by reputation. She was present when we marched against Ketheric Thorm, but on the far end of the battle lines from where I fought. And in the chaos that ensued, well, our forces were scattered. I led some to safety, but never learned of her fate. I'm glad to hear she survived. Though in truth, I should not be surprised. She was always said to be formidable and cunning. I could have learned much from her, no doubt. No matter how long I live, I will always strive to remain a keen pupil. Only a fool would think he could drink in all knowledge until none is left. There is always more. Nature's tapestry is infinitely complex. I cannot help but wonder how she would have handled some of the challenges I faced as Archdruid. Would she have helped the refugees? Defended the Grove? Controlled Korga? At least now we can benefit from her presence, and perhaps work to a common goal. I've been unfair to you.
I've had unrealistic expectations of your character ever since I joined you. But honestly, you've surpassed even those. Seems my faith was more than well-founded. Pues vale. No me hace falta saber más de ti en ese momento, la verdad. Ah, mira, estaría quiero decir algo. Ah, bueno, él tiene cosas que hacer en la ciudad, así que... ¿Qué le he hecho? The gate is closed, as is Cazador. And we are no closer to knowing why that bastard is so obsessed with getting me back. ¿Tienes alguna pista? I think we should track down my fellow Spawn. I'm not exactly looking forward to a reunion, but perhaps they'll know something. If we can find them, we can force them to tell us what he's been doing since I was gone. And honestly, I imagine they'll be coming for me in the night if I don't. Los buscaremos. Unless Cazador's changed their orders, they'll be in the dens of this town, seeking prey. We should get to them first. Then we can make their pretty tongues talk. Pues vale. No creo que quieran hablar más conmigo, ¿no? Joder, esto es enorme, ¿no? Demasiado para mi gusto, al final es un campamento muy grande. O sea, a no ser que vaya a tener yo 80 aliados, veo esto demasiado grande para lo que es, la verdad. Mucha distancia entre una cosa y otra para nada. Be gone, friend. I have a darling to adore. Our thoughts are as one, my friend. You must face the chosen of Bane and Baal. I will do my part to see them laid low. Pues vale. Looking forward to a bit of rest, if I'm honest. Llevar diciendo eso ya como varios días de juego, ¿sabes? Pero bueno. Supongo que ya lo que toca es que se vayan a dormir, ¿no? Porque, joder, demasiado grande el campamento. Complicado ver venir cualquier cosa desde tantos flancos. The events of the last days weigh heavily upon you. Sleep's rest is slow to come to one whose mind is so full. The Absolute is not a god, but an elder brain controlled by the chosen of the Dead Three. They mean to use it to take control of the Sword Coast. All who carry the tadpole are governed by the brain, and by extension the chosen. It will take but one order to transform them into an army of mind flayers. This would have been your fate too, were it not for the astral prison and the mysterious visitor inside of it. With his help, you have uncovered the cult for what it really is. A plan of conquest orchestrated by the gods of death themselves. Together, you have the power to thwart the Dead Three. If you follow this path to its end, the Elder Brain will not answer to the Chosen. It will answer to you. Will you liberate them from their parasites and their religious delusions? Or will you use the power you gain for your own purposes? Llegado el momento, haré lo que me parezca correcto. You will not have long to wait. All you need to do now is sleep. But sleep is not for you. ¡Mamma mía! ¿Qué coño? Fight your way to the portal. I need your help. Joder, tío, ya ni dormir, ¿no?
Obviamente son desgraciados estos de... Bueno, pues ya está, tío. Encima tienen bastante vida. Es que encima me tenéis que despertar de mi puto sueño. Estaba ahí tan tranquilamente aquí, ¿sabes? Ah, que tengo que escapar hacia el portal, si no la absoluta obtendrá el control sobre mí. Buena cosa, ¿no? Let's finish this. Got to move. Battle of wits. Van a salir más. Y tengo 2 turnos, o sea que tengo que correr, por lo que veo. Come quickly. I can't do this without you. No te preocupes. Que ya salgo. Best be on my way. ¿Verdad? Aquello de arriba, por eso. Y falla. More are coming. Hurry, or we will all become thralls. Seems simple enough. Vamos a usar. Quería sacar más experiencia, pero... ¿Sí? Will, levántate, supongo. That thing's not going to hold together much longer. Una fiesta bastante grande, me cago en Dios, qué asco le tengo la raza de la pava a esta, colega. I'm here. Help me. I'm under attack. All's well that ends. Not as bad as it could have. Took the edge off. Pero si el cerebro parece... O sea, los cerebros están de mi lado encima. Yo me voy a cagar en la puta que te parió. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si hago eso? Si me da con la madre que te parió.
Mis compañeros que no... Yo qué sé, hacer algo, anda. But to keep going. Can't give up. Not now. Death is but a word away. You first. It's not over. Come to the skull. Espérate que cura a esta gente. Pero bueno, esto es para... Que sí, hombre. Tengo que curarme, hostia. Algo ha hecho. Lo que yo no puedo comprender es por qué coño... Que sí, muy bien, pero tío... Vaya mierda de defensas tienes, ¿qué quieres que te diga? O sea que Max es un pulpo.
and not a mind flayer should be all proof you need. Now, help me. The god. Destroy the god. Do it now. En fin, él es el que me está... Él es el que me está protegiendo para que no me transforme en una larva, o sea que... Desconozco realmente qué coño... Te digo, de todos los putos enemigos que tenía que enfrentarme, los puños... qué asco, tío, qué asco me da... Qué asco me dan los cerebritos estos. Le tengo curiosidad de cómo poder afrontar esto en un futuro. Porque, en fin, creo que no lo dije, pero tengo pensado volver a rejugar el juego una vez que me lo pase del tirón. Y lo tengo pensado hacer creando a Luigi. Siempre en los RPG he hecho las partidas así, ¿no? Una partida con Mario y luego con Luigi. Luigi será un mago que abusará del control mental. Ese es el pensamiento que tengo. Pero bueno, antes de seguir hablando, antes de seguir diciendo cosas, vamos a utilizar la magia que tengo que hacer. Vale, el ser verde podría atacar a Maxi sin quererlo. De hecho, ha caído derribado, pero no por culpa mía. Y he transformado en furro. Es terreno peligroso y puede que resbale, que he derribado. O sea, te has derribado, pero eres inmune al terreno difícil. ¿Eso en qué mundo es? ¿En qué planeta? Ah. Buen sitio te has quedado, Gale, la verdad. Me pareces la polla, ¿eh? ¡Yipi! Serio, hijo de puta. Siempre llegando tarde a los sitios. Bueno, basta. Y parece haberlo esquivado. Totalmente. Ella creo que tenía lo de poder dominar a alguien, ¿verdad? Venga, a ver si funciona. Perfecto. Ahora es mi perra. Ha explotado. Joder, están atacando bien al oso, ¿eh? Escapó de mi control. Tal cual. Está bien, ¿no?
No es lo mejor, pero... Not going to last much longer. Joder, hace demasiado poco daño. Y con ella ha fallado. Ya sí, pero podrías hacer algo para ayudarme un poco, la verdad. Que literalmente estás, o sea, en castellano, no haciendo una mierda. Joder. A ver cómo hago esto. Es que tengo que ayudarla, la verdad, se va a morir. Y contigo no puedo hacer nada, ¿no? Con esto puedo restablecerme un conjuro de nivel 5 al menos. No parece haber funcionado. Tú en este caso, curación a él. Bueno, matarlo ya la ha matado. Eso está claro. Me gustaría poder hacer algo. Ahora que es que se ha puesto automáticamente corazón sombrío y era en plan, bueno pues... ¿Por qué no haces algo tú, aparte de... No sé, es que de verdad, para ser un ente tan poderoso, me cago en la madre que te parió, o sea... Normal es que te tengan acorralado por todos los mundos, si no vales ni para escuchar si llueve, tío.
Don't look at me like that. I am a mind flayer, yes. Without me, you would be a slave to the Absolute. To owe one's life to a mind flayer. It seems to make a mockery of this entire struggle. Más vale que me des un nombre ahora. You may call me the Emperor. An adventurer. I came from Baldur's Gate, though I was never one to be constrained by circumstance. I longed for more. That longing brought me to Moonrise Towers on a search for treasure. To a colony of mind flayers who caught me, changed me into what I am now. For years, I served the Elder Brain, the one you know as the Absolute. I was a thrall like any other, but I was fortunate. I broke free and started a new life in my old city. I sustained myself on criminals. Unglamorous, but there are plenty of them, rarely missed. And they fueled me while I did my work. I had the good fortune to meet Duke Stelmane. We formed a partnership, and through her, I became the governing force behind the Knights of the Shield, the largest mercantile operation in Baldur's Gate. People referred to me as the Emperor. Such was my influence, though of course they had no idea what I really was. My needs were sated. I was happy for a while, until my true nature was discovered by the tyrant himself, Lord Gortash. He tore me from my home and brought me back to the Brain, where I became a slave once again. A slave he continued to call me Emperor. The name was intended as a slight, to remind me of the heights from which I fell. But I have grown fond of it. It encapsulates well who I've become. ¿Y cómo mierda has acabado? Bueno, y el tipo que está en la esfera... Prince Orpheus, son of the first leader of the Githyanki. His power has been the source of your continued protection against the voice of the Absolute. The power to disrupt hive mind communication. It is the same power that enabled Orpheus's mother to bring about the fall of the Elithid Empire eons ago. A power she passed on to him, and that I leveraged for you. When Orpheus's mother left, a usurper took her place. Vlaakith declared herself queen of the Githyanki. Vlaakith wanted his power, but Orpheus rose against her, and so she sealed him and his honor guard within this prison. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Bound by duty, his guard never would. They were close to breaking my hold on that prince. And if they had succeeded, we would be lost. I am relieved. You have embraced your potential enough that you could help me eliminate them. No me he tomado ni una sola larva, así que... Aunque ahora ya entiendo por qué querías que me tomase las putas larvas, la verdad. No. Gortash sent me on a mission to retrieve the astral prism. I was one of many, but the first to find it. How Gortash or the other chosen learned of its existence, I do not know. The moment I found it, I felt a change. My free will returning. I followed the feeling inside and found Orpheus. I realized what the prism was for. Containment. While my body was within the prism's bounds, my mind was free. I could resist the Elder Brain, the Chosen.
All I needed to do was subdue Orpheus and find allies in the outer world. You. Nadie piensa en el pobre Orfeo, ¿no? Está siendo utilizado por todo el mundo, ¿no? That would be a terrible idea. The moment he is free, he will attack you. Your only defense will be to kill him, and in so doing, he would doom us both. Even though he is subdued, you feel Orpheus's revulsion, a pulsing hatred that cannot be contained. The Emperor is telling the truth. To him, you are just another wretched illithid. You carry a tadpole. As far as Orpheus is concerned, you are already a illithid, a sworn enemy, just like me. No pertenezco a los élitos y nunca lo haré. You are already more illithid than you realize. It has improved you. You seek to reverse an inevitable process. A process of evolution. When I first escaped from the Elder Brain, I too railed against the change. But the longer I have inhabited this form, the more it has grown on me. Even if my original body remained intact after I transformed, I would not return to it. Doing so would only impose limitations. As an illithid, I have far surpassed who I ever was before. You too should embrace this change. ¿Por qué dices eso? I believe we'll have a better chance of defeating the Elder Brain if you embrace your latent illithid potential. I've been studying you for a while now. I believe I can trigger the next stage of your tadpole's life cycle, while continuing to preserve your independence. You have seen what I can do. Imagine yourself with the same strength, the same intelligence, the same devastating beauty. If you let me, I can evolve you. ¿Y eso qué implicaría? You will be able to do things you never thought were possible. There will be physical alterations, of course, but only partial. You will retain most of your current form, and you will soon see that the benefits outweigh any perceived loss. Poder. Quiero evolucionar. Fine idea, or at least an idea. You continue to surprise me. Your mind is truly something special. Now, hold out your hand. Solamente tome dos. O sea, It uno. wants to evolve, but it cannot do so alone. It must commune with another. Comértela. A ver qué piensa el renacuajo. A coldness seeps through your veins as the tadpole awakens, its yearning almost unbearable. Your mind is a veritable feast. The tadpole's essence courses through you. Where it touches, your flesh, glands, organs contract and flood with pure thought. You feel different. Your body has never felt more connected. Your mind present in every flex of a joint or muscle. You are exquisite. When your allies see what you can do, I hope you encourage them to try it for themselves. But we mustn't lose focus. We need to resume our journey. You heard the Chosen. The Brain has gone to the city, and the army marches to follow. We must not let them reach it. We must find the Brain, and bring it under our control. All right. What now?
La verdad es que no se le ve muy sano, ¿eh? Mamma mía. Que me pregunto qué tendrán que decir. I'm a bit busy at the moment. We'll talk If you later. desire conversation, please do find somewhere else. El corazón sombrero tendría que despertarla. I'm not going to last much longer. Ah, bueno, sí, tendría que lootear a... Go to the city. ¡Puedo escuchar el sonido! Bueno, técnicamente siempre he podido escuchar el sonido, pero... Me siento... vivo. Quizás... más que nunca. He abrazado un poder. Un poder que va más allá. Pero primero descansaré. Aún conservo mi forma física. El corazón sombrero también le ha cambiado el pelo. So, there's been a mind flayer inside the artifact, or astral prism, the whole time we've had it. Sounds like utter madness, even though I've seen it with my own eyes. ¿Qué le ha pasado a tu pelo? The less I understand just why I was sent to retrieve that thing. But it matters little now. I do not serve Shah anymore, nor the Mother Superior. The prism is no longer my mission. Saving my parents is. ¿En qué momento te ha cambiado el color del pelo? Did you want something? We know where they're coming from, and what lies at the end of that path. I never expected Ceramorphosis to be tempting. I think we should resist these powers. There's simply too many unknowns for us to risk it. Estás mirándome a la cara. Bueno. It's been known to happen. ¿Dónde tengo el baúl? Voy a desayunar. A ver dónde está el baúl. Ay, un poquito cerca, la verdad, lo han puesto. Pero bueno. Lo he estado guardando. No quería hacerlo hasta ahora, pero...
Estoy sano. He desbloqueado unos cuantos poderes, por lo visto. Sigue siendo humano. Solamente que un humano con unos cuantos pasos extra. When I first met you, saving yourself from Ceramorphosis was your greatest wish. And yet now, you've stepped closer to embracing it. I trust your leadership and respect your decisions, but I truly hope this is not something we come to regret. A mind flayer's been getting their tentacles all over our dreams this whole time. I'm really not sure about putting any trust at all in this thing. It's already shown itself a liar. I've got my eyes on the Emperor, and Karlach doesn't blink. Pues yo ya se me he metido en el cuarto unos 20 y pico, unos 17 gusanos. Like a stack of gold. Never thought I could get so excited about someone's forehead, but here we are. Special tadpole? Bit of a contradiction in terms, don't you think? I don't even want a regular one. You're talking about turning into what? A half squid? Then again, you can pull it off better than most. Piénsalo. You've got to be kidding. You really want me to become a partial illithid? Wasn't a decade in Avernus punishment enough? Piénsalo. Oh, Dios mío. Oh, I'm that easy to manipulate, am I? Where's that bloody worm? Stick it in my eye before I change my mind. ¿Ya se ha transformado? Hey, soldier. ¿O qué pasa? Tengo... Sí, aquí lo tengo. The stone is cold. O sea, que tengo que dárselo a... Copper for your thought. De que le haya cambiado el color del pelo de la nada. Be honest. What do you think of the new look? Está bien. Glad. Though, I don't think I'm quite done with the past yet. Not until I've been to Baldur's Gate. If you're sure. Fine. I'll be... Copper for your thoughts. Let's go. Don't be shy. Quiero ver qué pasa, en verdad. Life pulse. It wants to share itself. Go on. Don't be afraid. It only wants to... A coldness seeps through your veins. The tadpole's essence courses through you. Where it touches, your flesh, glands, organs contract and flood with pure thought. You feel different. Your body has never felt more connected. Your mind present in every flex. Perhaps, once the others see what you can...
Aunque ella, no sé, también cambia. Me imagino que ahora ella también tiene todos los poderes exactamente, ¿no? Suena sano, la verdad, suena sanísimo. Still breathing. Como una rosa. Ah. Y quiere el pan a por dentro de poco, así que... Al fin. Ay, ya seguiré luego. Bueno. Hasta ahora.